Ahí comenzó. Bueno, Perfecto. muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por sumarse nuevamente a las clases de alimentación saludable y consciente. En el día de hoy vamos a tener la clase número 2 de la unidad 2, en que nos va a acompañar Eugenio y nos va a contar un poco sobre la lactancia materna y la microbiota de la mujer, ¿sí? Luego vamos a dar continuidad con nutrición infantil y toda la parte de herramientas para los padres para combatir la obesidad de los niños y adolescentes. La próxima semana vamos a dar continuidad a la unidad número 3, que también vamos a conversar sobre, vamos a seguir viendo lo que es la nutrición y la alimentación saludable, pero ya un poquito más específicas en ciertos casos. Así que bueno, espero que disfruten y estamos acá para ustedes cualquier duda. Muchas gracias. Eugenio. Bueno, vamos a empezar con toda la parte apasionante de la microbiota. Ustedes traten de frenarme porque yo me voy por las ramas, por la raíz, por todo cuando se trata de esto. Hoy vamos a hablar sobre la microbiota del bebé y los primeros 1000 días que son tan importantes para el desarrollo y para la maduración de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es esa comunidad de bacterias, levaduras, es decir, es todo lo que va a ir gestionándose dentro del cuerpo de la persona. Y antes de empezar a hablarlo del bebé, tenemos que comprender algo. Nosotros ya se está empezando a manejar también el término holobionte, que es no únicamente la microbiota intestinal, sino de que ya está avanzando mucho más las investigaciones sobre las diferentes comunidades de bacterias que hay dentro y fuera del organismo. Es decir, que no únicamente en la parte del intestino, sino que ha avanzado las investigaciones y realmente tenemos, en realidad nosotros somos, estamos hospedados en las bacterias porque son las que nos van a llevar a tener esas defensas naturales, pero tanto interna como externamente. Ese cúmulo de bacterias, de levaduras, virus, que se manejan de una manera equilibrada dentro del organismo y fuera del organismo, y que a veces puede llegar a a suceder una disbiosis, se denomina técnicamente, cuando hay un verdadero desequilibrio bacteriano y que trae las consecuencias de algunas enfermedades autoinmunes o cierta clase de alergias. Y nosotros para poder reconocer la manera en que vamos a ir desarrollando y cuidando esta microbiota, lo primero es comprender también de dónde lo recibimos, de dónde lo heredamos, cómo lo gestamos dentro, y cómo vamos transmitiendo, vamos heredando esas bacterias a otras personas que están cerca nuestro. Como ven ahí, la imagen es bastante descriptiva, es de la revista Nature, como pronuncio el inglés, te das cuenta. Lo hacemos Este, igual, no te preocupes. sí, yo lo disimulo un poco, en donde hace una referencia sobre el holobionte y una comparación a cómo se ha ido avanzando la investigación de lo que les mencionaba. Primero se analizaba todo lo que era la flora intestinal inicialmente con ese término. Ahora ese término ya ha quedado un poco caduco, ha quedado obsoleto porque no únicamente se trata de ciertas vellosidades, sino lo que contiene esas vellosidades dentro del organismo. Es decir, porque están las vellosidades y hay como todo un mucus, en donde las bacterias se trasladan de manera continua, pero ayudan a que el alimento cuando se incorpora absorban continuamente todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales y particularmente un término que vamos a ir encontrando lo que son los prebióticos, es decir, las bacterias son los probióticos, son aquellos organismos que dan ese beneficio de tener el sistema inmunitario fuerte y cumple ciertas funciones, pero también tenemos los prebióticos, que serían todos aquellos alimentos o fibras de los que las bacterias tienen que ir
consumiendo para poder mantenerse, pero no todas las bacterias, no todos los probióticos se alimentan de los prebióticos, sino que a veces también hay algunas bacterias que se alimentan de lo que elaboran los probióticos o ciertas bacterias. Por ejemplo, hay unas determinadas bacterias que dentro de lo que es las paredes del intestino está como conformada por pequeños como ladrillos, como una pared común. Y ese cemento que mezclado con cal, hay una bacteria que consume eso y hay otra bacteria que va generando nuevamente, renovando ese pegamento para tratar de que no haya lo que conocemos como una permeabilidad intestinal. Esa permeabilidad es cuando surge lo que les mencioné al principio, cuando hay un desequilibrio y hay una disbiosis, es decir, hay un desequilibrio bacteriano. ¿Cuándo surge ese desequilibrio? Cuando, por ejemplo, estamos abusando de los remedios, los antibióticos son ahora de alto espectro, ¿qué significa? Que barre con todo, es decir, barre con lo bueno, lo malo y lo feo de nuestros intestinos y de nuestras bacterias, y nos deja al descubierto todo, porque también barre con esa mucosidad por donde se trasladan las bacterias. Y cuando surge eso, empieza también a haber un proceso de inflamación, y surgen lo que nosotros tenemos como una especie de llagas en la boca, surgen en el intestino y se lesiona, y ahí es donde surge la permeabilidad intestinal. En el caso este que les mencionaba, a causa de los antibióticos, pero también puede ser por la mala alimentación, cuando estamos continuamente con la ingesta de bebidas alcohólicas fuertes, cuando abusamos, que no es malo consumir infusiones o mates. Lo malo o lo perjudicial para nosotros en nuestro organismo es cuando no nivelamos la temperatura y lo que hacemos es continuamente ir quemando nosotros la parte interior de las paredes del intestino y evitando que trabajen normalmente las bacterias, porque tenemos diferentes clases de bacterias, tanto sensibles al calor como sensibles al frío. O sea que o nos quemamos con tomar algo muy caliente, o nos quemamos también cuando tomamos muy excesivamente frío, o cuando incorporamos cierta clase de aditivos o alimentos que dañan nuestro organismo en la parte interna. Es decir, por ejemplo, muchos picantes, muchos alimentos procesados que alteran esta microbiota, esta comunidad que tenemos dentro, y como nosotros no las vemos, está en realidad en todas partes de nuestro cuerpo. Hay cierta clase de conexiones de intestino-cerebro, pero también con otra clase de funciones que tiene el organismo, y cuando se ve alterada es cuando también empiezan a haber cierta disfuncionalidad, cierta disfunciones, es decir, que no empiezan ya no están trabajando adecuadamente y surgen, por ejemplo, desniveles de pH, hay cierto nivel de acidez estomacal, hay alteración en el pH y empezamos a incorporar omeprazol o raditinina. Es decir, aparte ya tenemos una disbiosis alimentaria, le incorporamos una continuidad en esa alteración del pH por la ingesta sin ser prescripta por el médico de remedios que siguen alterando ese pH y también alteran nuestras bacterias. Nosotros, ¿cómo se transmite la microbiota? Ahí vemos, por ejemplo, en el dibujo que la madre tiene diferentes clases de bacterias cuando empieza a gestar un bebé dentro del útero. ¿Se acuerdan que empezamos hablando sobre la microbiota? Les comentaba cómo se desarrolla y cómo se traslada en el cuerpo y cómo se encuentran dentro, en particular del intestino, porque también tenemos bacterias en otros sectores del cuerpo, como en los ojos, en la piel. Pero cuando la mamá queda embarazada y ese bebé está ahí, antes los estudios indicaban de que el bebé estaba en un ambiente totalmente estéril, que no tenía problemas en que sea contaminado, porque el líquido amniótico lo protegía, pero últimamente, de acuerdo a los últimos estudios que se han ido realizando, se determina o se encontró en la materia fecal, que ya ustedes vieron que cuando el bebé está dentro de la panza, lo mismo, porque lo que consume del líquido amniótico, lo mismo tiene que salir por algún lado del bebé. Entonces, esa pequeña caquita que tiene un nombre determinado, ahora no me acuerdo, pero cuando se analizaron eso y se analizan al nacer
el líquido amniótico y partes del útero, se encontraron ciertos elementos que daban a conocer como que hubo la presencia de algún microorganismo o residuos de bacterias. Pero muchas veces esa clase de residuos de bacterias o huellas de las bacterias que hayan estado, tienen relación en el sentido de que la madre tuvo que haber tenido alguna alimentación porque es la que primero le va a transmitir las bacterias, porque por ese medio es que le transmite. No se va a transmitir por el espermatozoide ni por el óvulo. Es más, fíjense ustedes cómo es el proceso que se ha ido desarrollando, porque a la par del estudio que se hacía del ADN, también se fueron haciendo el estudio sobre el ADN de las bacterias que nosotros vamos teniendo en el intestino, y antes de que el espermatozoide se encuentre con el óvulo, ya está nadando en un ambiente con bacterias con cierta clase de lactobacillus que van a residir y van a abundar en la parte vaginal de la mujer como preparación para cuando tenga ese parto. Hay pruebas que se están haciendo para cuando, porque siempre se pretende de que el parto sea natural, porque es el contacto inmediato, la herencia que le va a dar la madre al bebé en cuanto a las bacterias. Quienes han sido ya madres me van a dar la razón. En las últimas semanas, por ejemplo, de gestación, se genera una abundante humedad en la zona vaginal, y es porque está preparando el ambiente y los lactobacilos que le va a transmitir al bebé en el contacto del nacimiento. Ahí nosotros vamos a ver que en el dibujo que la transferencia bacteriana no únicamente de la madre va a ser cuando tenga el parto, es decir, por la vagina, sino también por la parte bucal de la mujer, en donde, de acuerdo a lo que ingiera y cómo lo ingiera, es que va a transmitirle al líquido amniótico esta mamá las bacterias que, buenas o malas, le va a hacer la transmisión por medio de su cuerpo. Es decir, que hay dos vías de compartirle, digamos, bacterias al bebé. Pero ¿qué pasa? Cuando es necesario, por eso es que muchas veces se trata de que el parto traten de optar por un parto natural. Pásame la siguiente, Firmina. El parto natural, porque ¿qué pasa? Cuando aquí podemos ver en el anterior, ahí, ahí podemos ver como ejemplo cómo envuelve al líquido amniótico y al saco, al bebé, todo el cúmulo de lactobacillus, que son las primeras bacterias que la madre le va a ir transmitiendo dentro del útero. Por eso es que la alimentación de la madre tiene que ser la más adecuada posible, en donde tenga el agregado de prebióticos, que es decir, que no significa que son remedios, sino que es el aporte alimentario con cierta clase de fibras o de vitaminas, minerales, aminoácidos, nutrientes, que ayude a que las bacterias y estos lactobacilos puedan ayudar a reforzar inicialmente el cuerpo del bebé gestando, y que luego pueda enfrentar las otras bacterias cuando tenga el parto natural. Pásamela, Caro. Sí. Ahí vamos a ver en la anterior, ahí es cuando tiene el parto natural. Fíjense esas barritas azules que vemos en la pancita, es porque cuando hace el parto natural hay cierto contacto con, ¿se acuerdan que les decía el nivel de humedad que generan cuando están por tener un bebé quienes han tenido parto natural? Porque le transmite en todas esas zonas sensibles por donde se traslada y tiene el contacto el bebé, y que de manera, cuando se le hace un parto por cesárea, no llega a tener el contacto, porque ¿qué es lo que va a tener? En realidad, microorganismos que están dentro de las sábanas, de la baba cuando el papá le va a besar, del ambiente del hospital o del sanatorio donde se encuentre. El bebé que nace por cesárea va a tener ese contacto, esa comunidad bacteriana, a diferencia del que nace por parto natural, que inicialmente ya le da las primeras armas al bebé
en donde va a ir desarrollando. Y recuerden que iniciamos el tema con los 1000 primeros días. ¿Hasta dónde abarca los 1000 primeros días? Hasta los 2 años. Ya en los 2 años, digamos que únicamente queda una ventana abierta para que se vaya terminando de desarrollar, y ya a los 10 años el niño ya tiene un microbioma similar a la de un adulto, porque ya está fortalecido el microbioma. Pero volviendo al parto que le transmite la madre estas primeras iniciales bacterias, también depende de cómo esté la salud de la madre, porque para que pueda tener una transmisión, digamos, de bacterias saludables al bebé, en algunas, por ejemplo en España, en 2 hospitales se están haciendo la prueba en donde, ante la necesidad de realizar una cesárea, se ha hecho de como sopapear, digamos, o sea, con una gasa, con suero estéril, es humedecer toda esa parte vaginal de la madre, y en donde, digamos, que tendrían ahí reservadas esas bacterias que tendría que transmitir en el parto natural, pero que por una cesárea que tienen que hacerle, quieren transmitirle. Entonces guardan en un lugar estéril para que no se contamine esa gasa, y cuando nace le pasan en los sectores en donde tendría que haber tenido contacto en un parto natural, que sería en los ojos, la nariz, la boca, el cuello, las axilas, en la pancita, porque ahí va a tener el cordón umbilical, y los genitales y los pies. Fíjense, todas esas zonas son en donde tenemos ciertas comunidades de bacterias que son las que nos van a dar las defensas, y que al día de hoy muchas veces se comete el error, volviendo a lo que una vez habíamos dicho, cuando se exagera la sanitización, siendo de que estamos atacando las bacterias, por ejemplo, de los ojos, que a veces con Carolina yo le mostraba cómo una señora se tiraba el aspersor ese de alcohol mezclado con agua en los ojos. Es absurdo y aparte innecesario, porque está eliminando las bacterias que van protegiendo su retina, pero que están nadando en esa humedad de los ojos, y que son tan necesarias para prevenir. Lo mismo pasa en la parte de la zona de la nariz, del cuello, es decir, ¿se acuerdan el término holobionte? Es toda esa comunidad de bacterias que tenemos en todo el cuerpo, pero que nos ayuda a tener esas defensas. No significa de que no tienen el riesgo de contagiarse, por ejemplo, en el estado de sanidad que estamos cursando, pero sí de prevenir y de sobrellevar mejor el proceso de recuperación si no alteramos nuestra microbiota. Recuerden la palabra para poder tratar de incorporarla a nuestro léxico. La microbiota es esa comunidad de bacterias, de virus. ¿Y por qué les digo eso también de virus? Porque ustedes dirán, bueno, pero algunos virus y levaduras son innecesarias y hay que eliminarlas. En realidad no tanto, porque la cándida que ustedes tienen, las mujeres, en la parte vaginal, si bien es, digamos, perniciosa o es mala para cuando se desarrolla, pero es necesaria en el cuerpo para que luche contra otra clase de patógenos que quieran ingresar. Yo siempre coloco el ejemplo de el patobica, es decir, el patobica no es el más simpático, el más bonito, sino que ponemos un fortachón en la puerta para que no pase otro. Y ahí es en donde está esta cándida, que si nosotros la mantenemos en línea, la mantenemos cuidada, va a ir cumpliendo su rol de cuidado. Pero si alteramos nuestra alimentación, acuérdense que la cándida y la disbiosis, que es otro término que también tienen que incorporarlo como algo natural, ese desequilibrio bacteriano puede llegar a surgir en la vagina cuando alteramos esa microbiota con limpiezas excesivamente perfumadas que hay ahora en venta en los supermercados, cuando continuamente tenemos, digamos, no tenemos el cuidado en cuanto a las relaciones y estamos con los anticonceptivos que invaden también dentro de la vagina al no estar preservándonos en el cuidado de las relaciones, o la excesiva limpieza también que con jabones que tienen cierta clase de elementos que alteran esa microbiota vaginal. Entonces,
Si sumamos la mala alimentación, porque la cándida se alimenta mucho del azúcar, y la cándida lo que hace después es mutar para poder trasladarse en otras zonas del cuerpo, porque si bien puede desarrollarse de manera incontrolable en la parte vaginal, como vemos a veces en las propagandas en la tele que le dan un antifúngico para poder combatirla, pero también puede trasladarse en otros sectores si hay una disbiosis por la mala alimentación o por un excesivo consumo de los remedios. Tenemos una alteración en ciertas partes del cuerpo porque esa disbiosis altera también otros sistemas y se produce una inflamación, puede llegar a mutar y a trasladarse por el torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo. En una oportunidad una persona me vino a ver pensando, a la que yo le expliqué, el consumir kéfir no es un milagro, es una alternativa saludable, artesanal, si se la hace correctamente, para mejorar la calidad de vida alimentaria. Pero eso no significa que va a ser algo que va a darle un cambio total. Y cuando me vino a ver, le habían hecho un análisis a su esposa y no encontraban dónde se había desplazado la cándida. Y en un análisis que le hicieron, pero en Estados Unidos, estaba en el cuero cabelludo, o sea que ya era prácticamente terminal, porque no podían sacarle de ese lado. Y consumir ya de manera tarde la prevención en la alimentación, no se pueden buscar milagros de esa manera. Entonces el control de esta clase de virus o de bacterias, que no siempre son agradables por el nombre, el control ayuda a que otros patógenos no invadan. Y volviendo nuevamente a la parte de la lactancia, cuando nace el bebé, que tomemos, hagamos de cuenta que nació de manera natural, no por cesárea, o por cesárea también puede ser, hay cierta clase de oportunidades, se podría decir, de poder recuperar esa comunidad de bacterias iniciales, que son los lactobacillus, mediante la lactancia materna. Pero recordemos que inicialmente lo que las mujeres tienen cuando están por dar la lactancia es el calostro. El calostro es un líquido amarillento, es medio dulzón, pero que tiene una composición importante inicial, que es el primer día, que es lo que se desarrolla. Es más, a veces les cuesta que a la mujer les salga el inicial y se desesperan, por supuesto, con mucha razón, porque el bebé no logra tener el poder de succión porque no lo ha tenido nunca. Entonces, cuando tiene el contacto piel con piel con la madre, le cuesta encontrar el pezón para poder empezar a succionar. Y cuando empieza, el primer líquido que genera en las mamas es el calostro. Y ahí podemos ver de que toda esa lista de beneficios es lo que da el calostro, ese líquido inicial, esa bebida inicial, que también es en cierta manera un poco prebiótica y probiótica, porque tiene también cierta clase de lactobacillus, pero que le enriquece. ¿Por qué prebiótica? Porque tiene todo ese componente que alimentaría las primeras bacterias que ya le transmitió la madre. Es decir, tiene minerales, aminoácidos, globulinas, azúcares, grasas, que ayuda en la parte de la energía, y todos los otros beneficios que le brindarían gradualmente una madurez en los intestinos y en el estómago. Pásame otra, Caro. Sí. Ahí es donde podemos ver cuando tenemos la diferencia de cuando sale el calostro y cuando es ya una leche determinada como madura, para que empiece a tener también otro proceso de alimentación. A partir del parto, entre 2 y 5 días, es que tenemos es decir, que le va a salir el calostro y gradualmente va a ir como debilitándose porque sale de una manera espesa y ya va cambiando de un color amarillento fuerte a ser un poco más blancuzco, pero que tiene un alto contenido proteico inicial para que empiece como a lubricarse toda la parte interior del bebé al succionar, en la succión, y que después, a partir alrededor o aproximadamente del sexto, siempre recuerden, en condiciones normales en que la madre haya tenido el cuidado de la alimentación, haya tenido el cuidado en cuanto a la limpieza y tener también
cierta clase de prácticas saludables en evitar los tóxicos, pero no únicamente los tóxicos en cuanto al ambiente y a la alimentación, también en cuanto a la energía de las personas. Es decir, evitar los otros tóxicos de dos patas. Porque ¿qué pasa? Cuando están las mamás a veces están tan cansadas y están tan alteradas, el bebé lo único que la ve, no la ve a su mamá, ve una teta gigante. Y es el principal resguardo que va a tener el bebé porque es el contacto, ese piel a piel. Por eso es tan importante esa relación, ese encuentro amoroso que pueden llegar a tener en las miradas y que el bebé tal vez no pueda llegar a discernir, digamos, que es su mamá en ese tiempo. Pero ya cuando vaya madurando al incorporar o a la ingesta de una leche más madura, ya está empezando a hidratar un poco más su cuerpo y la visión va a ir teniendo gradualmente un poco más de claridad y hace que surja una cierta combinación de nutrientes dentro de su organismo, porque no decretan, o sea, no elimina inmediatamente el calostro, porque al ser tan espeso queda adherido un poco dentro de las paredes de su incipiente intestino. Y la leche lo que va a ir haciendo es ir generando esa fusión de nutrientes que tiene el calostro y la leche para poder incorporarse en el estómago y darle también cierta clase de fortaleza con las vitaminas en el cuerpo y en los huesos principalmente. Pásame la otra. Sí. ¿Otro más? No, ahí está bien. Esta diapositiva es bastante gráfica en el sentido de que es el primer resguardo que va a tener el bebé para evitar cierta clase de contaminante o las primeras herramientas como la primera vacuna, en donde las bacterias que van a ir generándose dentro de esta leche materna son más de 200 especies de probióticos, que no lo va a contener a todos, pero sí que van a resultar necesarias para ir construyendo gradualmente, ir generando las vellosidades del intestino, ir reubicando cierta clase de nutrientes en lugares en donde van a tener que ir generando más funciones o más regularidad en las funciones y evitando de que tenga esos cólicos que mayormente son cuando lo incorpora con las leches artificiales, que las leches artificiales lo único que puede llegar a parecerse medianamente es en algunos nutrientes y ahora tal vez algunas leches, pero lamentablemente las más caras porque las más accesibles no, alguna parte de prebióticos y de probióticos, pero lo principal es que la leche materna sea la que tenga la prioridad en el consumo. Recordemos de que los primeros 6 meses es tan importante para la vida del bebé y después es para poder reforzar el sistema inmunitario o inmunológico hasta alrededor de los 2 años en lo posible. Es increíble cómo la cantidad, ahí la gráfica muestra muy claramente cómo la vida de su mamá por medio de su pecho, que es algo tan cuidado y tan, ¿cómo decirle?, tan bendecido, porque por medio de ese pecho es que da vida a otra vida, porque lo que está dando precisamente es vida. Dentro de esa leche que ya ha madurado, hay una carga de proteínas y de vida que es lo que lo va a mantener. Fíjense de que hay algunos médicos que estuve leyendo justo ayer a la noche, que enuncian dentro de su experiencia con los pacientes, que cuando alejan al bebé de su madre puede llegar a tener o a generar cierta clase de espasmos, no únicamente en el estómago, sino en el corazón, y en donde se va ralentizando el circuito de latidos y que puede llegar a tener, como le pasó, no sé si recuerdan a la cocinera esta, Maru Botana, que siendo su bebé tan chiquito, ella se fue de vacaciones y lo dejó al cuidado de su empleada, tuvo, o sea, su corazoncito no aguantó, digamos, el no tener el contacto y falleció, que de acuerdo a lo que el médico le había informado, bueno, tuvo una muerte súbita, pero en cierta manera, lo que este médico que leía yo el día de ayer a la noche,
da la justificación esa, puede llegar a debilitar al bebé en esos primeros iniciales 6 meses si no se le contribuye con la lactancia materna, y por eso en los hospitales, en el caso particular, por ejemplo, de, ya les digo bien, Catamarca y de Santa Fe, hay un comité de lactancia del hospital, y acá está generándose inicialmente para tener un banco de calostro y un banco de leche, porque es tan importante en algunas madres que no pueden llegar a generar la leche por alguna situación o porque están medicadas por alguna sintomatología que es necesario y que el médico tiene que darle, y para no transmitirle esos antibióticos inicialmente al bebé, porque imagínense, si a la persona mayor se genera una disbiosis, que es el desequilibrio de la bacteria porque les arrasa con todo, por medio de la leche puede transmitirle o pasarle esos antibióticos, y para evitar eso es que la otra vez estaba conversando con el director del hospital y están tratando de darle, de darle mayor forma para tener ese banco de leche materna y buscar la manera de que algunas madres iniciales que por alguna situación particular puedan donar su calostro o parte del calostro y poder tener un banco de calostro. Claro, algunas de ustedes que están tal vez estudiando nutrición o bromatología o la parte de profesionales de alimentación me pueden decir sí, pero si uno tiene un banco es porque tiene que refrigerar esa, pasa lo mismo que con la sangre, refrigerar esa clase de producto, elaboración, digamos, natural que tiene la madre. Y se pueden perder cierta clase de nutrientes o de beneficios. Sí, es verdad, pero imagínense entre no recibir nada o estar alimentando a un bebé que tal vez la madre pudo haber fallecido y no tener de dónde tomar su calostro y su leche inicial. Pero tener el beneficio al menos de entre un 40 a un 60% cierta clase de bacterias en ese resguardo de el banco de leche y el banco de calostro, es mucho mejor eso a que se le complique con estas leches maternizadas que no se ha podido asemejar a la leche materna en cuanto a la cantidad de bacterias, de nutrientes, un poco, pero los cólicos que les provoca a veces a los niños es bastante complicado. Entonces, acá nosotros vemos cuáles son los beneficios que tiene en comparación a la leche que puede llegar a ser artificial. Es decir, les brinda cierta clase de defensa de bacterias, ayuda en su inicial sistema inmunológico y va fortaleciendo gradualmente los huesos y ayuda también a su vez a la madre. Es decir, no es que el bebé nada más se beneficia consumiendo la leche, sino que va como renovando cierta clase de valores dentro de la madre, y por eso es el control también que tiene que ir dándose para poder tener fortalecidos los cuerpos, porque si no, o sea, el organismo, porque si no, no podría transmitirle vida. Pásame la otra filmina. Sí. Esta es la revista Nature, en donde muestra como un ejemplo cómo el bebé está envuelto en cierta clase de cobija natural, pero para ejemplificar, quienes sepan inglés entren a esa revista, pueden llegar, yo no sé inglés. ¿Qué ejemplo quiere mostrar ahí? Porque el ambiente también va a ir, esas bacterias que va generando en la parte interna del bebé, la herencia, como les decía, no es por medio del espermatozoide y el óvulo, sino por medio de la leche materna, pero también del ambiente que los rodea, tanto la parte natural, es decir, las plantas, las mascotas que pueda tener, no prohibirles que pueda tener la responsabilidad y el cariño cuando son niños y enseñarles la responsabilidad que implica también tener una mascota, pero todas esas bacterias y ese microbioma que hay en la naturaleza, en la casa, en las plantas, en las relaciones interpersonales de la familia en donde está, les va a hacer que la comunidad bacteriana o la microbiológica que tenga este bebé se vaya creciendo de manera importante y ayude a que su respuesta inmunológica tenga más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Se van a ir generando dentro del bebé, como está el dibujito ahí, una respuesta diferente y una comunidad mucho más grande. Por eso es que el beneficio de poder darle
variada la alimentación, pero de manera natural, no sobrecocinadas, no sobrecocidas, es decir, no exageradamente, por supuesto cuando son muy bebés es la papilla y el proceso gradual en cómo el médico pediatra le va a ir indicando que tiene que ir incorporándole. Porque, por ejemplo, no puede consumir miel siendo bebé. Tampoco se le debe dar ni gaseosas ni caramelos ni chupetines para que se calle, porque fíjense que la vez charlando con una odontóloga me decía de que tan invasiva es el azúcar de las golosinas que hasta los niños cuando les nacen los dientes de leche ya les van haciendo cariados, porque inicialmente siendo bebé para callarlos les enchufan esa clase de chupete que tienen caramelos o les dan gaseosa y eso se va como que se va adhiriendo en la parte de las placas de las encías y se va, digamos, trasladando también en los iniciales dientitos que están ahí por salir y además están incorporando demasiado exceso de azúcar y esa comunidad que está alrededor es lo que tenemos que tratar de propender, pero de ser controlados. Es decir, buscar un ambiente también adecuado, igual que cuando iniciamos la conversación con la madre o con las personas, de evitar los tóxicos. Es decir, evitar no únicamente los tóxicos en cuanto a la alimentación, en cuanto al cuidado que significa la limpieza, sino también los tóxicos que puedan llegar a contaminar la estabilidad emocional de nuestro bebé, porque el estrés tiene también mucha incidencia en cómo nuestra microbiota está. En alguna oportunidad vamos a hablar de los psicobióticos, que son cierta clase de bacterias que ayudan a nivelar o a mejorar cierta clase de condiciones psicológicas de las personas. Y pasa lo mismo cuando uno tiene un cierto nivel de estrés, que también le pasa a los chicos. No es que esta clase de situaciones de estar encerrados, a algunos niños sí les ha producido cierta clase de bajones, pero no significa de que eso tenga que revertirse dándoles excesivamente cierta clase de alimentos que no les ayuda al proceso de su microbiota. En este ejemplo, un folleto que había promovido la UNICEF, en donde trataba de disminuir el consumo de esta clase de leches artificiales y les enseñaba en algo tan práctico y tan fácil como resguardar y guardar, porque hay madres que generan muchísima leche. Cuando, por ejemplo, nacieron mis dos hijos, mi esposa generaba muchísima, a tal punto que compramos nosotros también un sacaleche y regalábamos leche, era mi tambera, pero realmente generaba un montón y regalábamos cada vez, no había una conciencia acá en el hospital como para recepcionarlo, pero UNICEF lo que trató en buscar es precisamente que hay cierta clase de mujeres que pueden generar más todavía de lo que les da el cuerpo, y cómo les enseñaba a resguardar para poder tener a mano cuando se tienen que trasladar por el trabajo o por alguna otra situación necesaria del hogar, y que la persona que está cuidando, ya sea la madre o alguien, pueda brindarle esa leche, tal vez con como les decía, con cierta clase de degradación de proteínas, pero entre que tenga un porcentaje mediano de incorporar esa leche y no lo otro que le va a provocar cólico, que le va a surgir cierta clase de irritaciones en la colita, pero porque le generan cólico, y los dolores de vientre o de la pancita de los bebés es realmente dolor tan fuerte que no es que se le chanta la teta para que se calle, sino que a veces el mezclar esta clase de leche que son artificiales les provoca ese rechazo, porque los organismos que tienen dentro del estómago hacen que se generen cierta clase de gases, y esos gases no los puede eliminar fácilmente. Por eso es que también no es cualquier manera la que uno tiene que hacer para que pueda sacarlo por arriba con su eructo o con los ejercicios que se le tiene que hacer para que expulse esos gases del vientre por medio de la colita. Bueno, las mamás supongo que los deben saber, más que yo. Yo tuve que aprender también porque tuve que hacerme cargo de mis dos hijos
inicialmente por un problema de salud de mi esposa, entonces tuve que aprender de prepo a hacer todo, y es lo que corresponde. Pasemos a la otra. Esta clase de responsabilidad, sí, sí, esta clase de responsabilidad es para todos, es decir, desde las personas que tienen cierto nivel de formación y acceso, como aquellas también que desde una comunidad humilde resguardan, pero protegen la vida con vida, y a veces son más responsables en cuanto a la alimentación, tratando siempre de proteger la vida, pero de una manera simple, de una manera adecuada. Y ahí volvemos a lo que iniciamos la conversación, la microbiota, tenemos que resguardarla, y tenemos que ir incorporando hábitos saludables de alimentación. Nosotros vivimos en una provincia muy rica en materia prima, y esos beneficios tenemos que saber aprovecharlos, y particularmente tratando de incorporar prebióticos, probióticos de manera lo más natural posible, para que podamos también tener una mejor habitualidad alimentaria y tener una mayor expectativa de vida. Buenísimo, Eugenio. Muchísimas gracias por tu presentación. Cualquier duda que tengan, le van preguntando a Eugenio. Yo enseguida ya comparto pantalla. Me esperan un ratito y ya seguimos con la presentación. La verdad que hermoso. ¿Cuántas de acá son mamás? Muchas cosas para aprender, ¿no? A ver, vamos a compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo para compartir con Eugenio? Si se les ocurre alguna consulta, vayan dejando ahí en el chat, así al final de la charla podemos ir evacuándoles. Bueno, yo acá vamos a hablar hoy un poquito de lo que es, así como Eugenio habló de la primera parte, ¿no? De lo que es la lactancia materna y los primeros 1000 días, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco también de lo que es la nutrición infantil, ¿sí? Esto es lo que vimos ayer, voy a pasar un poquito rápido, ¿sí? Y aquí estamos. Bueno, ahí están las fotos de nuestros niños interiores. Ajá. Vamos a invitar, si bien no vamos a hacer hoy una relajación, ¿sí? Pero los invito a que inviten a sus niños interiores a participar de esta charla y a prestar atención, ¿no? A nuestros hábitos y conductas que tuvimos en la infancia, ¿sí? Depende de cada familia y de cada niño cómo respondió a eso, ¿sí? Ahí está Eugenio en la foto, a mano derecha, ya era un niño hermoso. Vos sí que tuviste todos los probióticos. Después muté. Los dos estamos igual, mirá, yo ahí al lado, así que... bueno, buenísimo. Yo sé que está sentado en el sillón, no se equivoquen, por favor. Genial. Bueno, vamos a seguir. La idea de nutrición infantil, hay muchas cosas para hablar, ¿sí? Yo les vuelvo a repetir, yo no soy nutricionista, yo soy licenciada en alimentos, Eugenio es chef, ¿sí? Tenemos conocimiento porque hemos estudiado y siempre estamos capacitándonos con cursos y talleres, pero lo que quiero hacer con esta parte de la nutrición infantil es darle un giro de rosca, ¿sí? Vamos a ir por otro lado, no vamos a ir por el lado común que una presentación podría dar, ¿sí? De hablar sobre definiciones, que es lo que vinimos hablando últimamente, ¿sí? Acá vamos a entrar, yo creo que todos los que están acá presentes, o la mayoría de aquellos pueden sentirse identificados, ¿sí? Como padres, ¿sí? Porque les voy a compartir herramientas, aquellos que son alumnos, o que, bueno, todos, ¿no? Tenemos un niño interior y a veces ciertos hábitos y conductas que seguimos repitiendo en esta época, en la edad que uno tenga, ¿sí? Tienen que ver con nuestra infancia. Esta primera parte dice los primeros pasos, ¿sí? Es la historia que nos cuenta, hay un informe, yo se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, es un informe de UNICEF, ¿sí? Que nos muestra todo lo que es la desnutrición en el mundo.
Lamentablemente, digamos, nos damos cuenta de a poquito, ¿sí? Ya sea mediante un curso, o porque vemos una foto, porque alguien nos cuenta algo, ¿sí? Que estamos en el siglo XXI y todavía existe, casi como dice ahí en la diapositiva, 149 millones de niños menores de 5 años con retraso de crecimiento, otros con emación, ¿sí? Otros tienen sobrepeso, o sea, vamos de un lado de un extremo al otro, ¿no? El desnutrido y el sobrepeso. Y cómo eso cada vez aumenta más, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿qué nos pasó? Nos quedamos encerrados, nos quedamos dentro de la casa, ¿sí? No teníamos movimiento, ni siquiera de ir al kiosco. Entonces eso también generó en los niños, ¿sí? Cierta, como una disposición, ¿no? Predisposición se podría hablar, a ciertos hábitos alimenticios, ¿no? Por ahí cuando están aburridos y van y abren la heladera o empiezan a comer o están con el celular, ahora hay mucha tecnología, ¿sí? Estamos casi todo el día con el celular, con las pantallas, estamos quietos, estamos sentados, ¿cómo es nuestra, claro, el sedentarismo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es nuestra postura? ¿Cómo se sientan los niños? ¿Cómo le hacemos tomar conciencia, ¿sí? De eso y la alimentación? Y esa parte de la pandemia, si bien yo le estoy hablando de cierta clase de niños, ¿sí? Dentro de un contexto, dentro de una sociedad, que es lo que hablábamos la vez pasada, de un tiempo y un espacio, pero hay otros niños, ¿sí? Que no la pasaron así, ¿sí? Distinto, otra situación. Entonces hay que preguntarnos qué es esto, ¿no? De por qué hay tanta desnutrición, hay tanta obesidad, qué estamos haciendo mal, qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó con las políticas públicas, con el ámbito privado, con la alimentación? Hay que empezar a preguntarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno pregunta, hay ciertos testimonios, ¿no? Uno, por eso, cuando nosotros le pedimos las encuestas, es porque nosotros queremos conocer, ¿sí? En qué se quieren capacitar ustedes, ¿no? En base a qué quieren recibir información. No es que uno va a dar cursos porque quiere dar cursos, tiene que haber una demanda, ¿sí? Y hay que hacer conocer. Yo siempre les dije esto de que cuando uno entiende, ¿sí? Se hace consciente, se da cuenta y tiene el poder de elegir cambiarlo desde distintos lugares, ¿no? Siendo niños, siendo adolescentes, estudiantes, si somos profesionales, si somos madres, padres, ¿sí? Desde el lugar que estemos, tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? Aunque sea un granito de arena, cambiar algo. Y en los testimonios de este informe, ¿sí? Todos sabemos que tenemos un sentido común, que era lo que hablamos en la primera clase, pero ese sentido común de a poquito se va desintegrando, ¿no? Es como si fuera una ilusión ese sentido común. Creemos que es eso, pero después la realidad es más dura y nos da de frente, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en lo que es el informe de UNICEF, vamos a compartir con ustedes cuáles son los testimonios. Fíjense ahí las edades de los niños, adolescentes. Se les preguntaba, ¿no? Cuando se hacían los talleres sobre la alimentación saludable, sobre la nutrición, y ellos respondían: me falta conocimiento sobre qué tipo de alimentos son saludables, ¿sí? Un niño de 16 años. Entonces es como que falta educación, falta información, ¿sí? ¿Y cómo le hacemos llegar esa información hoy a un niño de 16 años? Uno también tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo llega? Puede ser por las redes sociales, qué palabras tengo que utilizar para poder llegar a ese niño de 16 años y contarle lo que es la alimentación saludable. Después dice una niña de 12 años, comer de manera saludable significa que eres responsable de tu propia salud. Ahí fíjense también las diferencias de edad y de conciencia, ¿sí? Un niño de 10 años, la comida es importante para nosotros porque nos ayuda a estudiar bien, ¿no? Uno ya se va dando cuenta de niño, ¿sí? Que si no se alimenta bien, también tiene ciertas consecuencias. Y por último,
una persona de 20 años dice, no tengo suficiente dinero para comprar alimentos para mí y para mi bebé. Eso también es muy real, ¿sí? Todo lo que es alimentación, y alimentación, bueno, como comentó Eugenio, de la lactancia y las leches al inicio, ¿sí? Son muy caras, son productos caros, ¿sí? Y difícil acceso. Entonces hay que ir por alimentos que sean de elaboración artesanal o, digamos, naturales, pero más accesible a nuestro, digamos, pasar económico. ¿Mm? Bien. Entonces yo les decía a ustedes, hay que prestar atención, hay que preguntarse, hay que indagar. ¿Realmente estamos viendo la realidad o no? ¿Qué está pasando? ¿Somos conscientes? En este informe dieron los números, ¿sí? ¿Y qué dicen los números? Que a nivel mundial, al menos uno de cada 3 niños, ¿sí? Menores de 5 años, es decir que esa es nuestra población de la estadística, menores de 5 años, no estamos tomando todos los niños, ¿sí? Entonces, al menos uno de cada 3 niños menores de 5 años, ¿sí? No crece de manera adecuada. ¿Por qué? Porque sufre una malnutrición, ¿sí? Un retraso en el crecimiento, una emación, ¿sí? La emación, no sé si saben qué es cuando uno pierde cierto porcentaje del peso corporal, ¿sí? Y se dice, digamos, que por 30 días más o menos, 30 días seguidos, por supuesto, tiene fiebre, diarrea, tiene vómitos, ¿sí? Y se empieza a, digamos, provocar esta desnutrición, ¿sí? Y la otra que pasamos, como yo les dije, vamos de un extremo al otro, ¿sí? Acá estamos con la desnutrición y después pasamos al sobrepeso, ¿no? Entonces, uno de cada 3 niños tiene esos inconvenientes. Ahora pasemos a lo otro. Dice que al menos uno de cada 2 niños menores de 5 años, seguimos en la misma estadística, ¿sí? En el mundo sufre hambre oculta, ¿sí? No sé si ustedes habrán podido escuchar ese término, ¿sí? Es distinto al de la desnutrición, es distinto, ¿por qué? Porque en este caso faltan las vitaminas y los nutrientes esenciales, que eran los micronutrientes, no sé si se acuerdan de ayer de la clase de ayer, ¿sí? Teníamos los macronutrientes y los micronutrientes. Bueno, en este caso, que es el hambre oculto, ¿sí? Tiene ese déficit de micronutrientes. Y después ya pasamos al sobrepeso, ¿sí? Que según la estadística dice que entre el 2000 y el 2016, y ahora no me quiero imaginar, estuve leyendo ahí algunos informes a nivel mundial, ¿sí? Después de la pandemia subió, incrementó ese porcentaje de sobrepeso. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la casa, porque estamos quietos y estamos frente a la pantalla sin hacer nada, ¿sí? Y tenemos una alimentación basada mucho en carbohidratos y azúcares, ¿sí? En esa transición, ¿se acuerdan de la unidad 1? ¿Sí? Estamos al último, donde tenemos cereales, legumbres, leche y sobre todo azúcares. Bien, bueno, ahora yo voy a pasar unas fotos, son bastante fuertes, ¿sí? Para aquellos que son sensibles, bueno, cierren los ojos, hoy yo le voy a pasar, vamos a estar un ratito, nomás un minuto, para que puedan ver la realidad, ¿sí? Porque a veces uno acá en Jujuy, o no sale de viaje, o no va, digamos, yo porque viajo y asesoro a pequeños productores y voy a lugares remotos, tengo ese contacto con la realidad, lo que es desnutrición y lo que es obesidad, ¿sí? Pero no todos los profesionales, ni todos los que estamos acá presentes tenemos esa posibilidad, y la realidad es dura, ¿sí? La realidad es difícil, pero es lo que es, y hay que aceptarla, y hay que intentar de alguna manera, como yo les decía, de donde estemos, poder ayudar, ¿sí? Entonces, esta foto representa a un niño de 4 años, ¿sí? Yo busqué la foto, los dos tienen la misma edad, pero uno, ¿sí? El que vemos a mano izquierda, ¿sí? Es el niño más obeso del mundo, presenta obesidad.
Y del otro lado, ¿sí? Del lado derecho, tenemos la desnutrición, ¿sí? Que es un tipo de desnutrición, porque hay distintos grados, ¿no? No siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Tenemos lo que es la situación crítica, después leve, moderada y ya grave. Y tenemos dos tipos, no sé si acá pueden ver que a él se le ve la costilla, ¿no? Es como si estaría bien flaco. Ese es un tipo de desnutrición, que es cuando le falta todas las proteínas que se necesitan, ¿sí? Hay otro que es donde faltan todas las calorías, esas son las diferencias. Y también hay que tener en cuenta la diferencia entre desnutrición y malnutrición. No estamos hablando de lo mismo, ¿sí? La desnutrición es más un hecho social, que estamos hablando de hambruna o pobreza, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de malnutrición, estoy hablando ya de enfermedades de trastornos alimenticios, como ser la anorexia, la bulimia, el celiaquismo, ¿sí? Que me provocan, ¿sí? Esa malnutrición que termina en este tipo de fotos. Quizás puede ser desnutrición o obesidad también, ¿no? Ojo, los dos podemos llegar. Acá vamos a ver por separado lo que significa cada uno, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias que eso tiene. La desnutrición, ¿sí? Podemos ver que cuando uno sufre desnutrición tiene un crecimiento deficiente, ¿sí? Que no, ¿cómo se puede, a ver, cómo yo detecto que hay desnutrición, ¿sí? Uno va al médico y se hace ciertos análisis, que puede ser análisis de sangre, ¿sí? O los valores de los minerales o proteínas que tengamos, ¿sí? Eso por una parte. Después podemos ir a un nutricionista, ¿sí? Que nos toma la talla, nos toma el peso, ¿sí? Lo compara con una tabla de crecimiento, ¿sí? A ver si a esa edad, con ese peso y esa talla, estoy dentro, ¿sí? De ese porcentaje. Cuando uno sufre desnutrición, ¿sí? No está dentro de la tabla de crecimiento, es decir, no cumple con eso, tiene un crecimiento deficiente. También, ¿qué sucede? Hay una cognición, el déficit de atención, que ya después vamos a hablar la próxima semana, tiene que ver con esto también. ¿Por qué? Porque las funciones cognitivas empiezan a fallar. Yo que les decía, uno necesita alimentarse, porque necesita esa energía de los alimentos para poder nutrir, ¿sí? Y que todo eso haga lo que estamos haciendo, ¿no? Moviendo la mano, estar acá, tener buena salud, ¿sí? En este caso no podría suceder. Después, como todos los niños, cuando empiezan a ir a la escuela, comienza a haber un bajo rendimiento académico. Le cuesta aprender, le cuesta salir a jugar, empieza a llorar mucho, también sucede, está más sensible. Y eso a la larga, esto yo estoy hablando a corto plazo, o sea, cosas que se ven más rápido, ¿sí? Pero después pasa, ¿sí? De que puede sufrir infecciones, está más propenso a recibir infecciones, ¿sí? Y por último, claro, a la muerte, que eso es lo peor que puede pasar, ¿sí? De morir. Después tenemos el hambre oculta. Esta a veces se confunde un poco con la desnutrición. Acá les puse bien para que lean tranquilos después en la casa, ¿sí? Acá la diferencia con la desnutrición, ¿sí? Es que tiene una carencia de micronutrientes. Acá la desnutrición es una carencia de macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, ¿sí? Los hidratos de carbono, las calorías. Y después tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Acá es como que no hay una buena absorción, ¿sí? De esos micronutrientes. Sucede también, bueno, que tienen un desarrollo y un crecimiento deficiente. En realidad, me van a saber disculpar, acá es donde se ubica lo que es el déficit de atención y ciertas patologías, ¿sí? No tanto en la desnutrición, sino más en el hambre oculto, porque el hambre oculto también tiene que ver con el famoso hambre emocional, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en las otras clases. Esto también, a diferencia de la desnutrición, que estamos más propensos a las infecciones,
Acá tenemos problemas con la inmunidad, ¿sí? En esto del fortalecimiento del sistema inmunitario que hablaba Eugenio, ¿sí? Acá se ve un problema y eso provoca, digamos, el desarrollo de los tejidos, ¿no? La deficiencia de esa fuerza que se necesita, ¿no? Cuando uno va al gimnasio, ¿qué hace? Empieza a mover los músculos, a fortalecer, ¿no? En este caso es todo lo contrario, ¿sí? Se empiezan a ablandar, nos empezamos a ser más sensibles, digamos, respecto, más propensos a enfermarnos, ¿sí? Sería así. Y también termina en la muerte, ¿sí? Presten atención que eso también sucede, ¿sí? Uno se puede morir por esto. Y por último tenemos el sobrepeso, ¿sí? Que acá hay que diferenciar a corto plazo y a largo plazo. Ahí van a poder ver una foto, ¿sí? Es los tipos de obesidad que hay. La obesidad es una consecuencia del sobrepeso, ¿sí? A corto plazo, ¿qué tenemos? Problemas cardiovasculares, problemas del corazón, ¿sí? Infecciones, baja autoestima, acá ya vamos a hablar también de la parte emocional. A largo plazo, ¿qué nos provoca el sobrepeso a largo plazo? La obesidad, ¿sí? Que va de la mano, no sé, nos vamos a hacer los estudios y nos sale que somos diabéticos, o tenemos otros trastornos metabólicos que se empieza a generar eso, ¿no? Como una bola que me sale esto por un lado, me sale lo otro por el otro, ¿sí? Y finalmente también termina en la muerte, ¿sí? Los tres que vimos terminan en la muerte, entonces hay que tomarlo con mucha precaución. ¿Y acá qué pasa? La persona que tiene, vamos a focalizarnos en la última, que es sobre el sobrepeso, la obesidad. Elegí esto porque estamos en una época donde después de haber salido de una pandemia, sí, estuvimos muy quietos, ¿no? Y los niños, sobre todo, mucho tiempo frente a la pantalla, sin hacer ejercicio, sin ir a la escuela, sin tener esa relación, ¿no? Con las personas. Así que bueno, vamos a focalizarnos para todos aquellos que son padres, sí les voy a dar algunos tips para aquellos que conocen y tienen algún familiar, algún sobrino, ¿sí? Para que puedan ayudarlo. ¿Qué pasa con las personas que tienen sobrepeso? Tienen una dificultad para mantener una dieta, ¿sí? En alimentos y ejercicios, no es fácil para ellos, ¿sí? La cuestión no solo es empezar la dieta y el ejercicio que va acompañado de toda la voluntad que uno tenga, ¿sí? Sino también de mantener, ¿sí? De tener un objetivo, está bien a largo plazo, pero de mantenerlo, ¿no? A ver, si empiezo el gimnasio, bueno, nos pongamos primero de meta un mes, después vemos si cumplimos el año, ¿sí? Pero a ellos les cuesta esa parte. Y lo mejor para eliminar, digamos, se podría decir, no me gusta la palabra eliminar, pero la voy a utilizar en este caso, para evitar, mejor dicho, que los niños tengan sobrepeso, o que ciertos jóvenes y adultos también puedan sufrir de esta patología, lo mejor es prevenirla, ¿sí? La prevención. ¿Cómo vamos? Nos vamos a focalizar en esa primera parte, vamos a prevenirla, vamos a suponer, ¿sí? Que estamos ayudando a alguien que estamos viendo, o quizás por los análisis, o porque fue al nutricionista y ya le dijo que tenía cierta tendencia al sobrepeso, a la obesidad, que hay que cuidarse, ¿sí? ¿Cómo lo ayudamos? Y sobre todo a un niño, ¿sí? Yo estoy hablando de los niños, no sé si pueden ver ahí en la foto, ¿qué pasa, no? Es una parte también del bullying, ¿no? Primero tenemos al que se está pesando, que parece como que está flaquito, ¿sí? Que está vieron cómo se encorva también, vean la postura, tiene que ver lo que es los hábitos y las conductas, también está cómo nos paramos, ¿no? Frente a la vida. Y en el medio tenemos un chico que se está riendo del de al lado, ¿sí? Que es el que presenta sobrepeso en este caso. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la obesidad? ¿Sí? Primero, yo me voy a focalizar en el niño en sí, ¿sí?
hay que fomentar el autoconocimiento del yo, ¿sí? No del yo como ego, no hablemos de eso, de esa parte, sino de que el niño se conozca, ¿sí? Y para poder fomentar ese autoconocimiento, ¿sí? Hay que darle la autonomía al niño, ¿sí? De no vigilarlo siempre. Además hay momentos en que uno está solo, digamos, me indico como niña, ¿no? Y tiene que tomar sus propias decisiones y saber qué es lo mejor para su salud. El niño tiene que saber qué es lo mejor para su salud en lo que es alimentación, en lo que es actividad física, ¿sí? Son varias cositas a tener en cuenta. Y hay que fortalecer eso en el niño. Pero claro, el niño lo aprende ¿de quién? Del núcleo familiar. Entonces, si ve a una mamá, a un papá, a una abuela, a un tío que están deprimidos, que están cansados, que comen cualquier cosa, y claro que él también va a absorber eso, ¿no? ¿Cómo uno le va a enseñar que sea autónomo si uno depende, ¿sí? Cuando está mal emocionalmente, de ciertos alimentos? Y eso nos da la continuidad de la parte de la familia. Entonces primero hablamos del niño, ¿sí? Del niño como el yo, bueno, digamos, no del ego, del yo. Y luego pasamos a la familia, al núcleo familiar, ¿dónde se encuentra el niño? ¿Sí? Tiene que, la persona que lo acompañe, ¿sí? Tiene que ser desde el amor, desde el respeto, no desde el reto, ¿sí? No desde el miedo, no de que va a venir el cuco y si no comes todo te va a comer, ¿sí? Tiene que ser de otra forma. Los hábitos saludables deben comenzar desde la cuna, dice acá, desde la lactancia materna, que era lo que habló Eugenio hace un ratito, ¿sí? Y después hay que sí consultar especialistas, al pediatra, a la nutricionista, de acuerdo al contexto en que se encuentra el niño. Así como pasaba con los grandes, de que no podemos compartirnos dietas, ¿sí? Si viene alguien y me dice, ay, a mí la dieta mediterránea me refuncionó, probala. No, tiene que ver en base al contexto en que el niño se encuentra, en base al lugar, puede cambiar de acá de Jujuy a Buenos Aires, va a depender de la actividad física que realice o no, del tiempo en que nos encontramos, de la sociedad, del acceso a ciertos alimentos del núcleo familiar, porque uno no puede recetar una dieta, ¿sí? Como pasaba en uno de los testimonios que decían los niños, y no tengo plata para comprar eso, porque son productos caros, ¿no? Entonces, hay que tomarse ese tiempo como madre, como padre, ¿sí? De cocinarle al niño. Ahora, yo entiendo, estamos a fin de año, con todo el estrés de la pospandemia, ¿sí? Pero hay que dedicar tiempo, hay que acompañarlo al niño, ¿sí? Él se tiene que sentir contenido, que le prestan atención. Y después, por último, tenemos lo que es el ambiente, ¿no? Porque hay una parte, yo lo que estuve hablando primero era del niño en sí, la familia, ¿sí? Y después hay una parte de la que no tenemos control, que es el lado externo, ¿sí? Es el medio externo que tiene que ver con la publicidad, con el marketing de los alimentos, con la televisión, ¿no? Con las redes sociales que no tenemos acceso a ese momento que estará viendo, ¿no? En Instagram por ahí hay muchas cosas, pasan fotos o cómo hacen tortas, cómo hacen cosas que entra por los ojos y a uno le da ansiedad, ¿sí? De querer comprar eso o querer hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta también la parte de la escuela, ¿sí? Tanto la madre como los padres y los directivos tienen que tener también, de a poquito, no es todo ya, ¿sí? Conocimiento sobre la alimentación saludable, lo hagan o no lo hagan en su casa, ¿sí? Pero el maestro tiene que poder enseñarle al niño, ¿sí? Ya sea que sea una escuela con un comedor comunitario o no, de algunos proyectos para el acompañamiento. La palabra es esa, acompañar, ¿sí? Para poder prevenir la obesidad. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando ya hay alguien obeso, ¿sí? Ya llegó a la obesidad. ¿Cómo podemos ayudar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque
porque a veces nos olvidamos, ¿sí? Y creemos que nuestras formas pueden ayudar al otro, ¿sí? Por más que sea un niño, lo primero que hay que hacer es preguntar qué le pasa, ¿sí? Preguntar qué se necesita, qué necesitas, y escucharlo, porque no es solo preguntar, ¿sí? Es tomarnos el tiempo, la paciencia, y generar un ámbito donde él pueda confiar en nosotros para contarnos qué es lo que le pasó. Si nosotros sanamos eso cuando somos niños, de grande podemos evitar ciertos hábitos tóxicos relacionados con los alimentos, ¿sí? Eso se trabaja mucho en lo que es biodescodificación. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Si alguien tiene un sobrino, tiene un hijo, ¿sí? Un nieto, ¿cómo lo puedo ayudar? Primero le preguntamos, ¿sí? Le prestamos atención. A veces todo lo que es el déficit de desnutrición y obesidad viene por la parte emocional, ¿sí? Quieren llamar la atención. ¿Qué quiere hacer un niño? Quiere que le prestes atención todo el día, ¿sí? Entonces, presten atención, fíjense cuál es la conducta, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Lo hace para llamar una rebeldía o para llamar la atención? ¿Qué está sucediendo en el núcleo familiar o en el ámbito de la escuela? ¿Mm? Si eso no sucede, digamos, si le preguntamos y no nos responde, y pasó cierto tiempo, ¿no? Porque hay que tener paciencia hasta que el niño confía en nosotros para contarnos y acompañarlo, ¿sí? Si eso no sucede, vamos buscando ayuda. Lo mismo que le dije hace ratito, ¿no? Acompañar al niño desde el amor, desde el respeto, ¿sí? Y acá quiero hacer hincapié que, bueno, nosotros lo vimos con Eugenio, que hicimos un taller de capacitación en Colegio FASTA, en Ledesma, ¿sí? Por medio de la empresa Ledesma. Y cuando fuimos a dar la capacitación, que le hicimos esto de que comen los superhéroes, ¿no? Le armamos todo ahí el batido energético con lentejas activadas, ni se lo imaginan, ¿eh? Que llevaba banana, leche deslactosada y lentejas activadas. Yo nunca de niña comí lentejas activadas, pero se las hicimos pasar y les encantó, ¿sí? Y ahí, bueno, los niños son sinceros, ¿no? Esta frase que dice, ¿cómo es? Los borrachos, los niños dicen, y los locos dicen la verdad, tienen razón. Porque por ahí se nos acercaban los niños y nos decían, mi mamá no come banana, a mi mamá no le gusta, o a mi papá esto, ¿no? Y todo lo que es el hábito saludable tiene que empezar por los padres, por el núcleo familiar, por los hermanos, hay que prestar atención, ¿sí? Deben, eso de la parte de la lactancia materna, también todo lo que habló Eugenio, o sea, tienen que prestar a ustedes atención, uno no puede querer que al otro se le solucionen los problemas si también viene arrastrando, ¿no? Nuestros hábitos también. Aparte, como les dije, la persona obesa le cuesta mantener una dieta. Entonces, imagínense que vive dentro de una casa, se pone toda la voluntad para bajar, va al gimnasio, hace toda la dieta, ¿sí? Pero el núcleo familiar, un fin de semana se compra una pizza, no tienen ganas de cocinar y piden comida para llevar. Al domingo van a comer un asado y todo grasa, hidrato de carbono. Imagínense, se muere, o sea, por eso no pueden mantener. Entonces, tiene que haber ese acompañamiento, ¿sí? En la medida que se pueda, ¿sí? Pero la idea es eso, acompañarlo y tener paciencia. No, las cosas uno no cambia de un día para el otro, ¿sí? Y uno solo cambia cuando uno quiere cambiar, ¿sí? Cuando uno se da cuenta. Entonces hay que enseñarle, hay que guiarlo para que se dé cuenta de que eso le va a traer problemas, o quizás en este caso, ya hablando de obesidad, ya los tiene. Entonces hay que mostrarles algo que lo motive a cambiar. Y después también es muy importante, aparte de buscar ayuda, ¿sí? De acompañarlo, de ver especialistas, del lugar donde se rodea, ¿no? Todo lo que es el ambiente, los hábitos, esto que decíamos del núcleo familiar, ¿sí? Es aceptar el problema. Aceptar el problema a veces, en todos los sentidos, no solo hablo de la obesidad, sino de la vida misma, ¿sí?
que nos cuesta ver la realidad, ¿sí? Preferimos evitar, siempre somos evitativos. Todo lo que es ansiedad, por eso tenemos ansiedad y estrés, porque evitamos o nos preocupamos de más, ¿sí? En el momento presente no estamos, o estamos en el pasado o estamos en el futuro, ¿sí? Entonces, ver el problema de frente, ¿sí? De frente y invitarlo amablemente a que sea parte de nuestra vida y a verlo y a aceptarnos y a perdonarnos, ¿sí? También es una forma de acompañar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el medio externo no tenemos el control, ¿sí? Como padres, por más que sea el núcleo familiar, después cuando, quizás por ejemplo, no sé, doy un ejemplo, quizá en el ámbito familiar son re saludables, son vegetarianos, veganos, tienen una vida muy saludable, hacen ejercicio, todo, pero también se presenta que el niño está rodeado en su mundo externo, ¿sí? De gente que lo lleva a consumir hidratos de carbono o se presenta también como una especie de adicción, ¿no? En mi casa no puedo comer eso y me voy afuera y lo como. Entonces, hay que tener en cuenta eso e intentar, ¿sí? En la manera que se puede también aceptar el problema. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos disponibles? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que hoy yo les brindo a ustedes en base a mi experiencia, tanto personal como profesional, que gracias a Dios, digamos, tuve la ayuda necesaria para algunas cosas, y después la vida, ¿sí? Mediante esto de los talleres y los cursos que estuvimos dando con Eugenio, gracias también a la parte que fui a Ucloyas y Valle Grande, me di cuenta que hay dos herramientas que realmente funcionan, ¿sí? Es creer o reventar. Yo les puedo decir funcionan y después quizás a ustedes no, pero sí se las brindo para que la conozcan y la tengan en cuenta para aquellos que necesitan, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estas herramientas disponibles que tenemos en post-pandemia? Yo voy a marcar eso porque también tiene mucho que ver el post-pandemia en este despertar de conciencia, ¿no? Después de la pandemia nos dimos cuenta de eso, de que es el cambio climático, las cuestiones de la alimentación, ¿no? Empezaron a cambiar, ¿sí? Hay mucha gente que se convirtió al veganismo, al vegetarianismo, o empezó a prestar atención también, en la medida que uno podía, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son estas? Primero es la alimentación consciente, ¿sí? Aprender nuevas herramientas para fortalecer el hábito de la conciencia plena. Esto que yo les digo al principio, ¿sí? Se llama mindfulness, si lo quieren buscar, yo después les comparto ahí en el grupo de WhatsApp. Es tipo como una meditación que viene del budismo, ¿sí? En donde uno, mediante ciertas técnicas de meditación, ¿sí? Intenta concentrarse en el momento presente. No es que no voy a dejar de pensar, ¿sí? Los pensamientos siguen estando, pero es una manera de cómo convivir con uno mismo y con esos pensamientos. Yo la verdad que si de niña me hubiesen enseñado esto, hoy estaría mejor de lo que estoy, pero bueno, agradezco haberlo encontrado hace algunos años y puesto en práctica, ¿sí? A mí me ayudó muchísimo, yo tuve déficit de atención, ¿sí? Entonces eso a mí me permitió, bueno, conocer estas herramientas, ¿sí? Porque tuve, gracias a Dios, la posibilidad de mis padres me enviaron a un centro para aprender de esto, ¿sí? Porque el déficit de atención que, como dice la palabra, ¿sí? Yo tenía también esa parte de, me iba un poco mal en la escuela, ¿no? Bueno, de alimentación ni hablar, eso ya lo vamos a hablar la semana que viene, cómo influye en las emociones, ¿sí? Y la verdad que se los recomiendo porque si un niño puede acceder a esto y tiene ciertos tendencias, ya sea a la nutrición, desnutrición o a la obesidad, le puede servir, ¿por qué? Porque esto es un conocimiento de uno mismo, ¿sí? Y eso fortalece la autoestima. Y es muy importante acá la autoestima, ¿por qué? Porque la percepción de uno mismo. Eso va a pasar, bueno, ya vamos a conversar de los trastornos alimenticios, de los jóvenes, de la adolescencia, que es la anorexia, cómo se ven gordos, pero en realidad están flacos, ¿no? O al revés, la bulimia también,
Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo le ofrezco hoy? Es que averigüen del mindfulness, ahí viene la palabrita, que es mindful de alimento, ¿sí? Que tiene que ver con la alimentación consciente cuando vamos a comer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Uno cuando se sienta a comer está con el celular, se mete el tenedor, no, ve la tele, está cambiando o está charlando con alguien, está mandando mensajes, estamos haciendo muchas cosas mientras estamos comiendo. Y no solo me refiero al almuerzo, ¿no? Hay gente que ni se pone a desayunar, ya ni desayuna, ¿sí? Come algo con suerte a media mañana, ¿sí? Estamos un poco desorganizados con esto de la post-pandemia, y hay que prestar atención. Atención a cómo cocinamos, empecemos a hacer experiencias, hay talleres de experiencia sensorial con alimentos, eso para un niño, ¿sí? Puede ser muy bueno, ¿no? Empezar a oler, ¿cierto? No sé, lo cítrico, lo floral, empezar a entender las papilas gustativas, el tacto, la que es la textura, es re lindo todo lo que es experiencia sensorial para el niño y aparte se divierten, ¿sí? La idea es eso también, que no sea algo aburrido, ni tampoco una culpa si no lo hago, hay que evitar ese tipo de emociones, ¿sí? Y por supuesto siempre hay que preguntarle al niño si quiere ir, ¿sí? No hay que imponer, hay que mostrarle, ¿sí? A ver, mira, este es un taller, ¿querés ir? Pero tiene que saber. Después tenemos las artes marciales, que es muy común en los niños que vayan, porque también les enseñan lo que es la disciplina y ciertos valores que son muy importantes después cuando uno va creciendo, ¿no? Que eso fortalece en la autoestima. Tenemos ahí como en la fotito haciendo yoga, están respirando, yoga para niños. Acá en Jujuy hay un montón de lugares donde se hace yoga para niños. Hay que empezar a soltar ese miedo, ¿no? Porque uno, ¿qué pasa? Tiene miedo de que vamos y la nueva cepa y esto y seguimos, ¿no? Seguimos en eso, hay que empezar a soltar. Después tenemos musicoterapia, también puede ser musicoterapia con instrumentos comunes, como el piano, la guitarra, o también tenemos la musicoterapia con lo que son los instrumentos meditativos, que allá hablamos de todos los instrumentos musicales, se podrían decir, de Oriente, ¿no? Que tenemos los cuencos tibetanos, los tambores, que son divertidos para los niños, ¿no? Y también le da, digamos, una parte distinta, ¿sí? A lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque por ahí, si el niño tiene algún problema, lo mandamos al psicólogo, al psiquiatra, ¿sí? Hay que ver otras formas de acompañarlo. Y después, por último, tenemos lo que es la alimentación emocional, ¿sí? Que como dice Einstein, si buscas resultados distintos, no siempre hagas lo mismo, ¿no? Hay que ver de cómo acompañar, ¿sí? Y si no es por ahí, o sea, si vemos que, no sé, los niños expresan mucho, ¿no? O sea, si no les gusta ir a un lugar, si no están bien ahí, y hay que escucharlos, ¿sí? En el sentido no solo de la palabra, sino, como les dije, de las conductas, ¿sí? El cuerpo habla, entonces hay que prestar atención. Y también estar dispuestos a buscar nuevas formas, ¿sí? De terapias alternativas, ¿sí? Más en lo natural. Podemos ver, como les dije hace ratito, esto de biodescodificación, porque quizás el niño está repitiendo conductas de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, que por ahí no nos dábamos cuenta, y no es del niño en sí, ¿sí? Sino que lo trae, y hay que sanarlo. Después, bueno, hay otros tipos de medicinas alternativas, que son la hipnosis, y la psicología cognitivo-conductual, que esas se las recomiendo, porque realmente de todas las psicologías, digamos, que hice en 20 años, la verdad que la que me funcionó fue la cognitivo-conductual, y hubiese agradecido que me toque antes, o sea, para no gastar tantos años, ¿no? Las otras, por supuesto, que sirven a cada persona distinto, ¿sí? Pero lo que tiene la cognitiva conductual, como dice la palabra, es que te trata la conducta, te trata directamente el hábito, ¿sí? Entonces uno se da cuenta un poquito más rápido. Duele, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional, dicen, ¿no? Bueno, sí, y es de a poquito, es tomarnos tiempo, ¿sí?
y tampoco que se genere esa parte contraria que tiene que ver con la culpa, con la recriminación, ¿sí? O el preocuparnos por el futuro. Hay que tratarnos amablemente, ¿sí? Tanto como padres, como nuestros niños, y acompañarnos desde el amor, ¿sí? En la medida que uno pueda con todo lo que vive en estos momentos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y haber prestado atención, por estar acá. La próxima unidad vamos a hacer, en realidad vamos a, hacer vamos a seguir con esta unidad un poquito más. Vamos a ver los tipos de dieta para niños con déficit de atención, trastornos alimenticios de adolescencia post-pandemia, cuáles son las nuevas enfermedades que están surgiendo con respecto a la alimentación en los adolescentes. Después también una parte, Eugenio nos va a comentar cómo acompañar en la alimentación de la tercera edad, ¿sí? La gastronomía hospitalaria para todos aquellos que trabajan en hospitales o quieran conocer, o son gastronómicos y chef, ¿sí? Y quieran conocer un poquito más por dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que les sirven a los enfermos, ¿no? Y qué es lo que qué es lo que tienen que comer y por qué. Y cómo esto también que nos comentaba la otra vez, no recuerdo ahora el nombre, ¿sí? Que en esto de la pandemia sucedió de que no podían acceder a alimentos, ¿no? Para enfermos, y que a un enfermo le daban unos fideos con tuco, o sea, re fuerte. Entonces, toda esa parte. Y bueno, y vamos a seguir viendo lo que es alimentación consciente, alimentación saludable, y ya saben que las clases se van a subir en el grupo de WhatsApp, en YouTube, ahí tienen el link de asistencia, ¿sí? Y bueno, cualquier duda y consulta que tengan, nos pueden preguntar. Ahí ya estamos un poco más grandecitos, ¿no, Eugenio? Sí, ahí Ahí, estamos ya más maduros, más duros. Bueno, no sé ahí. si tienen algunas consultas para hacer. Nosotros vamos a tratar de evacuarle lo más que podamos, porque también tenemos nuestros límites, y tratamos de extender lo más que podamos para satisfacer o aclarar cierta clase de puntos que tengan duda, pero con toda la buena energía, digamos, tanto de preguntar como nosotros de responder. No sé si quieren realizar algún aporte. Ahí cualquier cosa tienen nuestros números de teléfono, nos pueden consultar de acuerdo a lo que vamos hablando, porque uno por ahí empieza a hablar y se olvida, ¿viste? De los links que hay que mandar. Hay mucha información que me gustaría compartir ahí en el grupo para que lean, ¿no? El informe de UNICEF, que está espectacular. Bueno, más adelante vamos a ver la parte emocional, ¿no? Vamos a indagar un poquito más. Hay pregunta, ¿dónde hace yoga para niños? En San Pablo de Reyes hay yoga para niños, es Silvia Pedraza se llama, si quieren después le paso el contacto, ahí hacen yoga para niños. Voy a Nadie tiene dejar de compartir. Sí, nadie quiere o necesita consultar algo. Mm. Bueno, Hoy no hicimos sorteo, pero ya la semana que viene hacemos más preguntas y sorteos sí, porque para hemos quedado recibir esta cortos. visita, ¿eh? No hay ningún Nos problema. afectó el pseudo eclipse. Pero bueno, Genial. muchísimas gracias por estar. Muchas gracias Mm. por permitirnos ingresar a sus hogares y particularmente a sus vidas, tratando de compartirles todo esto. Bueno, muchas gracias y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Pónganse a investigar, a preguntar, a animarse un poquito más y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Sí, Cualquier duda que Sabrina, tengan, nos escriben. Mm. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por enseñarnos cada día. Gracias. gracias. Bien. ¿Vos, Eugenio, cómo se deja de grabar? No le di. El Javier dijo Supongo que algo sí. de entrar a ver. Ah, bueno.
acá está. Lo paro. Dale, sí, sí, ahí paralo un ratito. A ver. No me deja Bueno, parar y a ahí mí. si quieren, bueno, completen el formulario ese que le enviamos de la encuesta, porque ahí también pueden poner sobre qué temas, ¿sí? Quieren que indaguemos más también. Porque uno si bien se basa en la unidad que ya puso, ¿sí? Digamos, en el temario, pero bueno, hay muchas cosas para hablar, uno tiene que elegir de las tantas para poder comunicar, digamos, de acuerdo a ustedes. Pero si quieren podemos hablar de algún tema en específico, lo vamos viendo.